Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos en el post del Gran Premio de Países Bajos. Una carrera que, como dije ayer, fue entretenida, estuvo buena. Tuvimos distintos condimentos como una bandera roja, como variedad estratégica, mucha variedad estratégica, improvisaciones de hecho en varios equipos, como en Oscar Piastri, como en Ferrari, que no tenían pensado hacer tantas paradas, pero al final algunos hicieron como 3, otros 2. Y fue muy interesante, también peleas adelante y atrás. En un bloque voy a tratar de hacerlo un poco más corto, si puedo, porque tengo que hablar de bastantes cosas, pero por la voz, porque ya se dieron cuenta de que mi voz no está del todo bien. Pero ¿cómo? Si ayer tenía la voz bien, bueno, fui a la cancha de River. Y bueno, fue mi primera vez en la cancha de River, tuve que alentar a River. Al final lamentablemente no ganamos, pero bueno, por lo menos grité 2 goles en cancha y pude criticar al Chiqui también un poquito. El primer abandono de la carrera fue claramente Max Verstappen con ese accidente en la última curva de la vuelta 1. Como dije en el video de ayer, había llovido antes de la carrera. Llovió todo el fin de semana, llovió, pero justamente cuando empezaba la sesión estaba la pista seca, salvo en la práctica 1. Después, todo el fin de semana amenazaba la lluvia, pero nunca concretó. En la sprint, de hecho, se largó a llover en la última vuelta con todo y ya los coches estaban por terminar, así que no influyó en nada. Y en la carrera había llovido antes de que esta comience. La pista estaba casi completamente seca, excepto en la última curva, que fue donde Max Verstappen subestimó lo mojado que estaba, pisó el cordón un poquito en esa última curva peraltada y se fue directo contra el muro, y ahí terminó la carrera de el neerlandés. El piloto de casa, su último Gran Premio de Países Bajos, terminó no de la mejor manera, pero bueno, por lo menos se llevó 2 puntos en la sprint, ya que este fin de semana Red Bull no mostró buen ritmo. Era claramente el cuarto mejor coche y se notó durante todo el fin de semana, y por esa razón Verstappen se va de Países Bajos con 2 puntos conseguidos en la carrera del sábado. El siguiente abandono de la carrera fue curioso porque fue de Oliver Behrmann y fue en la vuelta previa de la segunda salida después de la bandera roja provocada por el accidente de Max Verstappen. Los coches salieron a hacer la vuelta previa y Oliver Behrmann quedó parado en la recta de atrás del circuito de Zandvoort, y ese fue el fin de su carrera. Un fin de semana que Haas no estuvo para nada bien porque en la sprint terminó 15º. Después en la clasificación, Behrmann últimamente está peor que Ocon clasificando, lo vimos en Hungría y ahora de vuelta. Quedó en la Q1, en la 20ª posición, muy mala clasificación para él, y en carrera se terminó en la vuelta 2. Siguiente abandono vino mucho después y fue protagonizado por Lance Stroll, que si bien se nota que el Aston Martin mejoró en su coche, parece o que todavía no llegan las mejoras o que él no se está pudiendo adaptar porque sigue con un ritmo bastante malo a comparación de Alonso. Y la verdad es que un fin de semana completamente malo para Stroll, ya que bueno, la sprint termina por delante de su compañero, sí, pero en la 17ª y 18ª posición. En la clasificación queda 19º, por detrás de Alonso solamente por una posición, pero en carrera estuvo siempre rondando las últimas posiciones, quizás avanzando un poco más de lo que lo veíamos en los últimos grandes premios, pero en la vuelta 45 le dijo al equipo que no estaba cómodo con el auto, que había algo mal. El equipo lo llamó en boxes y retiró el coche. El siguiente abandono fue de Esteban Ocon en la vuelta 52, el piloto francés que tampoco estaba teniendo un gran fin de semana, pero por lo menos estaba venciendo a su compañero en todas las sesiones. En la sprint quedó 14º, en la clasificación quedó 15º, mucho mejor que su compañero Behrmann, y en carrera Behrmann ya había abandonado, entonces si terminaba lo iba a hacer mejor, pero lamentablemente el coche también tuvo un problema de fiabilidad y en la vuelta 52 quedó parado en un costado del circuito, provocando un virtual safety car que terminó con su carrera. Lamentablemente Haas hace mucho tiempo que no tiene el auto. Siempre lo comparo con como lo vimos al inicio de temporada, que era el quinto o sexto mejor coche, y ahora es el octavo o noveno, dependiendo de cómo lo compares, porque la verdad es que Haas lamentablemente no solo no tiene ritmo, sino que también tiene problemas de fiabilidad y no parece traer mejoras que sirvan verdaderamente para que el coche vuelva a tener ese ritmo que nos tenía acostumbrados a principio de temporada. Finalmente, el último abandono de la carrera es de Valtteri Bottas, que bueno, como es costumbre en los fines de semana, Cadillac siempre tiene que tener algún problema de fiabilidad. Bottas, que en la sprint quedó 19º, en clasificación 21º, el fin de semana estuvo siempre por delante de Checo Pérez, y en carrera iba rodando normal, como siempre, en las últimas posiciones, mientras que en la vuelta 61 se metió en boxes y retiró el coche por un problema en el auto.
Y bueno, fin de carrera para Bottas, que pobre Cadillac ya no tiene a Aston Martin que lo acompañe en el sufrimiento. Ahora están sufriendo ellos solos. Bueno, quizás se pueden meter Williams y Haas para sufrir con ellos, pero lamentablemente no tuvo... Bueno, sí, no tuvo un fin de semana. Tuvo un fin de semana como lo solemos ver el equipo estadounidense, que veremos qué logran hacer en Italia, en un circuito de mucha recta, que el motor va a importar mucho. Bueno, en realidad el que sí fue el último abandono de la carrera, pero como fue en las últimas vueltas, no cuenta como tal, es Alexander Albon, que, bueno, la carrera de los Williams y el fin de semana de los Williams fue bastante deprimente, como lo hemos visto últimamente. En la sprint 16º terminó el tailandés, en la cual terminó en la misma posición, y en carrera quisieron intentar una estrategia distinta para subir posiciones, pero después esas posiciones las perdieron. Y en las últimas vueltas, Sainz y Albon estaban peleando por posición. En la curva 1, Albon lo atacó, Sainz se pasa de frenada y bloquea, y ambos chocan entre sí. Sainz tiene que cambiar el alerón delantero y Albon se ve forzado puede llegar a boxes, pero retira el auto en una acción que, bueno, Sainz después se disculpó, porque, bueno, sí es verdad que fue culpa de Sainz y que, bueno, le costó dinero al equipo, lamentablemente. Y era una carrera bastante olvidable, ya que 16º terminó el español, que por lo menos pudo terminar la carrera, pero con un ritmo que no fue para nada bueno. Bueno, y de hecho Williams hoy fue el último equipo de los que terminaron la carrera, porque, bueno, Sainz parando en boxes, Checo Pérez lo adelantó y Cadillac terminó adelante, por lo menos Checo terminó adelante del piloto español. Y bueno, Sainz en la sprint terminó 20º, después en la clasificación 17º. Y bueno, en carrera nunca tuvo el ritmo y un mal fin de semana para él y para el equipo. Que, bueno, este año ya está, por si alguien dudaba, completamente tirado a la basura. Y que, bueno, veremos el año que viene qué podrá hacer Williams, si puede remontar esta situación o si va a volver a ser ese equipo que siempre está en las últimas posiciones. 15ª posición para Checo Pérez, que la verdad es que, como siempre, tengo poco para mencionar del piloto mexicano, que en la sprint terminó 21º, que en la clasificación quedó último y que en carrera, bueno, quedó en esa 15ª posición, que, bueno, claramente tuvo el peor auto, que no pudo hacer demasiado y que subió la posición de Carlos Sainz por el toque que tuvo y porque tuvo que parar en boxes, pero no hubo ritmo de nada para Cadillac. Hubo unas vueltas que pudo mantener a Colapinto atrás, que me parece meritorio. Más allá de eso, no pudo pelear con nadie, no tuvo ritmo y fue adelantado siempre que tenía un coche atrás, ya sea por diversidad estratégica o lo que sea, siempre terminó siendo adelantado, excepto por Colapinto, que fue el que le hizo un undercut. Y poco más para comentar. Lamentablemente Checo Pérez sigue en Cadillac, que, bueno, Cadillac, a diferencia de Williams, Cadillac está en un periodo de aprendizaje, entonces se entiende más este mal ritmo y esta falta de progreso que puede tener el equipo a comparación de otros. Williams, por ejemplo, no se puede entender lo mal que anda, siendo un equipo tan histórico y venía en alza, los errores que está cometiendo y lo mal preparado que estuvo este año. Y otra cosa para comentar: Checo Pérez ahora está 23º en un campeonato de 22 pilotos por la entrada de Tsunoda, porque Tsunoda terminó en mejor posición que ellos, básicamente, aunque estén empatados en puntos, ya que ninguno sumó. Tsunoda tiene la mejor finalización en una carrera. 14º lugar para Franco Colapinto, en un fin de semana que iba a ser difícil porque Gasly tenía mejoras integradas en el auto, mientras que él no, y por eso parecía que iba a estar bastante atrás de su compañero. Al final no estuvo tan atrás, por lo menos en cuanto a tiempos. En la sprint quedó 12º, en la clasificación quedó 14º. Y en carrera, en la primera largada se puso 13º. Después, en el accidente de Max Verstappen, Tsunoda tuvo que clavar los frenos para esquivar una rueda que se le salió al auto del neerlandés. Y él lo adelantó, a pesar de no estar yendo a fondo, lo adelantó porque Tsunoda clavó los frenos. Pero la FIA dictaminó que eso es ilegal porque, bueno, adelantar bajo doble bandera amarilla en el reglamento pone que es ilegal, y decidió ponerle un drive-thru, que es la sanción más grave antes de una descalificación. Una sanción que, sí, bajo el reglamento podemos decir está bien aplicada. Lo que pasa es que también el reglamento pone que tiene que estar bajo interpretación de los comisarios, y los comisarios no interpretaron. Vieron que adelantó bajo doble bandera amarilla, no vieron si había una razón justificable, que es que hubo un incidente y que su noda adelante tuvo que evitar algo, y decidieron ponerle la sanción igualmente. Una sanción completamente absurda, una sanción completamente injusta y una sanción completamente tonta, tanto la de él como la de Lindblad. Y bueno, ambos después en declaraciones estuvieron de acuerdo que la sanción fue muy dura, que los comisarios tienen que ser un poco más flexibles, que para mí no va del lado de la flexibilidad o no, para mí va del lado de tener dos dedos de frente, de ver una maniobra, de ver
porque los atenuantes que tiene, porque vos podés ver dos accidentes iguales que pueden ser que tengan distintos condimentos que hagan que haya sucedido. Bueno, en este caso se vio solamente la infracción y no se vio ni el por qué pasó, ni el contexto de la maniobra, ni nada. Simplemente eso, y era solucionable porque fue una sanción que se aplicó después de que se reanude la carrera, pero se podría haber previsto, se podría haber arreglado simplemente con decir, bueno, Tsunoda solamente había perdido esa posición con Colapinto, entonces se podría haber dicho, bueno, que Tsunoda largue una posición adelante. Pero la FIA, si algo requiere pensamiento, no lo va a hacer. Es un camino que hace mucho que no toman, lamentablemente. E impusieron esa sanción para Colapinto, que le arruinó completamente la carrera, porque después del relanzamiento se había puesto 10º el piloto argentino. Y lamentablemente tuvo que hacer el drive-thru. Después tuvo muy mal ritmo porque después se mantuvo atrás de Checo Pérez y no lo pudo adelantar, algo que me pareció papelonesco. Y se mantuvo atrás, después paró de vuelta para hacerle una undercut al piloto de Cadillac, lo logró, pero ya después cuando fue parando la mayoría, él tenía neumáticos usados y fue perdiendo posiciones, y al final quedó en la 14ª posición en un fin de semana bastante malo para el piloto argentino, que también se ve condicionado porque él no tiene las mejoras y por la decisión polémica de la FIA de sancionarlo. Lamentablemente, fin de semana olvidable para él, pero bueno, esperemos que en Italia, con las mejoras que si bien no parecen demasiado prometedoras, se nota que hay una diferencia de ritmo entre Gasly y él, así que esperemos que lo ayuden a mejorar. 13ª posición para Gabriel Bortoleto, con un fin de semana decente, pero que no pudo terminar de coronar, porque en la sprint quedó noveno a una posición de los puntos. En clasificación pasó a la Q3 de vuelta noveno, y en carrera, en la vuelta 1, en la misma curva que Verstappen, perdió el control del coche e hizo un trompo en una maniobra que casi Hülkenberg, su compañero de equipo, lo choca en forma de T, de ese como un verbo en inglés, como que casi lo choca en forma de T, y básicamente ahí perdió demasiadas posiciones. Después en el relanzamiento de la carrera pudo remontar un poco, y durante la carrera también, pero obviamente ya estaba muy atrás de sus competidores, que bueno, eran los Racing Bulls y Alpine, y bueno, y un Aston Martin, y quedó en la 13ª posición. Una lástima para él, pero bueno, como terminó, es como fue su fin de semana, y esperemos que en Italia vuelva a estar peleando por los puntos. 12ª posición para Arvid Lindblad en un fin de semana que bueno, también se vio condicionado por la sanción que le implantó la FIA. Que la de Lindblad es más entendible que la de Colapinto, sí, porque Lindblad se produce el adelantamiento después del incidente de Verstappen y durante la zona, según la FIA, de doble bandera amarilla todavía. Es más sí, penalizable si se quiere. Dicho esto, me parece que era muy fácil de solucionar. La sanción a Lindblad vino antes que la de Colapinto. Pero bueno, la FIA, como dije antes, si hay una acción que requiere pensar, la FIA no va a pensar. O si piensa es para rebuscarse más de cómo sancionar o no a cierto piloto. Ya esto va más allá de lo que he comentado antes, de que parece un tema de que es fanatismo de los británicos. Bueno, en este caso es simplemente ignorancia. Es simplemente ver una acción, decir listo, sanción, sin revisar, sin investigar, porque justamente eso, investigás una maniobra, no ves la maniobra y decís, listo, según el reglamento hizo esto mal, sanción. No, hay que investigar, hizo esto mal, ¿por qué? Es como agarrar un accidente como pasó en Miami con Lawson y Gasly. ¿Se acuerdan del incidente de Lawson y Gasly? Bueno, es como agarrar esa maniobra, vos simplemente viendo la maniobra decís, sanciona a Gasly porque se pasó de frenada. Y después, con la investigación que hace la FIA, habló con Lawson, chequeó los datos de telemetría y vio que el coche de Lawson tuvo un problema con las marchas y por eso no lo pudo frenar de manera acorde para evitar el incidente. Sí, hubo culpa de Lawson y hubo un pequeño porcentaje de culpa, pero se vio condicionado por otro factor que provocó que esa sanción no sea aplicable. Acá simplemente vieron la maniobra sin investigarla, entonces, y tampoco es que había que investigar una locura, pero bueno, entonces decidieron sancionar a dos pilotos de manera injusta. Volviendo a lo que fue la carrera de Lindblad, se vio condicionada por eso y después pudo remontar, por lo menos tuvo un buen ritmo, mucho mejor que el de Colapinto después de cumplir esa sanción. Pudo remontar, pudo subir posiciones y de esa manera subió a la 12ª posición, detrás de su compañero, que bueno, fue la primera carrera que compartió con él, pero buena carrera de Lindblad al final. Por como fue, buena carrera. Después el fin de semana en la sprint terminó 10º y en la clasificación 10º también, pasó
En el sprint terminó décimo, en la clasificación décimo también, pasó a la Q3 y la verdad es que un fin de semana que decente, que probablemente haya podido puntuar si no era por esa sanción. Y en la decimoprimera posición, debutando este año en la Fórmula 1, o sea, debutando en el año, ¿no? En general, tenemos a Yuki Tsunoda, que, bueno, si alguien no se enteró, Hadjar, piloto de Red Bull, se lesionó en la muñeca. Periodistas dicen que fue boxeando, que es un entrenamiento que suelen hacer los pilotos. No sé si se rompió la muñeca, pero sí tuvo una lesión en la muñeca, lo que provocó que este fin de semana no pueda correr. ¿Y Red Bull qué hizo? Lo subió a Liam Lawson de Racing Bulls a Red Bull, y Tsunoda, que era el piloto reserva de Red Bull, lo puso en el Racing Bulls. Después podemos entrar en el debate de qué te parece que Red Bull tenga un equipo A y un equipo B, cosa que particularmente últimamente me estoy mostrando más en desacuerdo. Pero bueno, eso es lo que hizo, es la maniobra que hizo el equipo de Austria. Y entró Yuki Tsunoda, que tuvo que probar un reglamento nuevo, coches nuevos, manera de conducir nueva, porque ahora la energía importa mucho más. Y se tuvo que adaptar muy rápido. En la sprint, el piloto japonés terminó 13º. En la clasificación quedó 12º. Y en carrera, si bien en la largada pierde posición con Colapinto, después logra subir posición por las sanciones de tanto su compañero como el del piloto argentino. Y después le hace un gran adelantamiento a Gasly en la curva 7 por el interior. La verdad, una muy buena maniobra y muy arriesgada que logró hacer el piloto japonés. Aunque después, también gracias a la estrategia que fue un poco mejor la de Pierre Gasly con Alpine, pierde posición de vuelta con el piloto francés y termina en la 11ª posición, a las puertas de los puntos en su primera carrera en el año, cosa que me parece muy positiva y que la verdad habla muy bien de él, y que yo creo que se mete en el radar de posible para el año que viene de equipos como Cadillac, o quizás incluso, ya dije como el video de ayer, que si Stroll sorprende y se retira de Aston Martin, y quizás algún otro equipo que esté buscando pilotos. Williams ya no, porque en la semana anunció la renovación de sus dos pilotos, que lo festejaron chocando entre sí. Y bueno, pero veremos qué depara el futuro de Tsunoda y si va a ser Fórmula 1 o IndyCar o incluso Fórmula japonesa. Décimo, rascando un punto, tenemos a Pierre Gasly en un buen fin de semana para el piloto francés, que con las mejoras quizás esperaba un poco más. También la carrera fue loca, importó mucho la estrategia, entonces quizás se entiende un poco. Y también Gasly creo que reportaba que el coche no estaba tan cómodo, pero bueno, al final por lo menos consiguió puntos tanto en la sprint, que quedó octavo, como en la carrera. Así que 2 puntos se lleva este fin de semana. En la clasificación clasificó 11º y después pudo adelantar a Lindblad gracias a la sanción del piloto británico. Bortoleto también lo pudo adelantar por el trompo. Y después fue adelantado por Fernando Alonso, que ya vamos a hablar de la carrera de Alonso, y por Nico Hülkenberg, que también tuvo un gran fin de semana. Y bueno, en la carrera de Gasly eso, fue adelantado también por Tsunoda en ese adelantamiento que les conté en la curva 7, y después le devolvió las gentilezas en la curva 1, después de haber parado en boxes, con un Pierre Gasly que hizo 3 detenciones, al igual que Yuki Tsunoda, y que pudo rascar un punto en esa carrera del domingo, y que la verdad importa porque se acerca a Racing Bulls para seguirle peleando la 5ª posición en el campeonato de constructores. Y ya para el fin de semana que viene le llegan también las mejoras a Colapinto, así que si en Italia todo va bien, podríamos esperar doble puntos por parte de Alpine, pero hay que esperar. 9ª posición y consiguiendo 2 puntazos tenemos a Fernando Alonso, que otra vez con otro paquete de mejoras que trajo Aston Martin para este fin de semana, el coche cambió radicalmente, a diferencia de su compañero que no estaba tan bien, y que del resto del fin de semana de Aston Martin, porque Alonso en la sprint quedó 18º detrás de su compañero, tuvo problemas, también tuvo problemas, por ejemplo, que reportaba que el alerón trasero no se abría, o sea, se abría el alerón delantero cuando pasaba la zona de recta, pero el alerón trasero no, entonces perdía demasiado tiempo. Y bueno, después en clasificación tampoco tuvo una buena clasificación, 18º. También con algunos problemas, pero en carrera una muy buena estrategia de Aston Martin, un muy buen ritmo de Alonso, que se lo vio adelantando a Alexander Albon y que se lo vio bien en cuanto a ritmo, no perdía demasiado con sus competidores, y que aprovechó que varios pilotos hicieron 3 paradas, él hizo 2 y de ahí se mantuvo en pista aguantando ataques de otros pilotos, se mantuvo y logró sumar 2 puntos importantes para tratar de alcanzar a Williams en el campeonato de constructores, porque bueno, si ese es yo creo que el objetivo de Aston Martin, ver si pueden alcanzar a Williams, si pueden
puntuar con Alonso y en lo posible con Stroll en los próximos fines de semana. Italia lo veo muy complicado porque así como Aston Martin mejoró mucho, el motor sigue siendo bastante malo y se lo veía en las rectas cuando peleaba por ejemplo con Alexander Albon, que hay un onboard que de la vuelta de Alonso que se ve completamente como Albon se le aleja por completo en las rectas y Alonso en la zona de curvas se acercaba bastante. Entonces es eso, encontrar el equilibrio. En Italia lo veo muy complicado que logre puntuar por esto mismo que comento, por el motor. Pero bueno, en circuitos más revirados como puede ser el Madrid o puede ser ya cuando nos vayamos a Singapur, podrá conseguir, son buenas oportunidades para conseguir puntos por parte de Aston Martin. Octavo puesto para Nico Hülkenberg y la verdad un gran fin de semana para el alemán que nuevamente puntúa en la máxima categoría, nuevamente consigue unos buenos puntos, no uno, no dos, sino 4 unidades para el piloto de Audi que vuelve a demostrar que Audi está ahí, que Audi tiene el auto, tiene el ritmo, porque aparte que Hülkenberg no se vio libre de cualquier tipo de incidente, en la vuelta 1 tuvo que esquivar a su compañero Bortoleto después de su trompo como dije, y después sí tuvo gran ritmo para el relanzamiento, aprovechar peleas entre Gasly y Tsunoda y ahí meterse para adelantar al francés, después logró adelantar al japonés y ya ahí alcanzó a Alonso y lo pudo adelantar, que no se había detenido después de su última parada porque Hülkenberg hizo 3 detenciones en boxes y la verdad es que un gran ritmo de Nico. La verdad no tengo tanto para mencionar porque fue una carrera muy constante de su parte, con buenos adelantamientos y aprovechando cada oportunidad que tenía. Y así fue, lo demostró y fue un muy buen fin de semana para él. Séptima posición para Liam Lawson, ahora en Red Bull, ya que él reemplazó a Isaac Hadjar y la verdad es que tampoco tengo demasiado para mencionar en un fin de semana que él tenía que adaptarse al auto y que la verdad es que fueron sus primeros puntos en la escudería austríaca, porque en 2025 en sus 2 primeras carreras no cosechó unidades y fue la primera vez como piloto de Red Bull que largó desde la grilla de partida, porque en 2025 en sus 2 primeras carreras siempre largó desde el pit lane. Y bueno, ahora Lawson pudo tener un fin de semana decente como piloto de Red Bull, a pesar de que el coche no era el mejor este fin de semana. En la sprint quedó 11º, no logró puntuar ahí, pero bueno, ya en clasificación se vio mejor con el auto, pudo cambiarle el setup. Y bueno, quedó octavo por detrás de su compañero y en carrera quedó séptimo, claramente detrás de los pilotos del top, pero bastante por delante de Hülkenberg y de los pilotos de atrás. No anduvo en posiciones en las que no debería estar ese Red Bull, y más este fin de semana que no parecía irse del cuarto mejor auto. Así que bueno, claramente no hay una comparación con Verstappen, porque Verstappen abandonó. De igual manera me parece meritorio, ya que tampoco tuvo tiempo para adaptarse al coche, tuvo la práctica 1 y ya después tuvo que hacer la clasificación para el sprint. La sprint también pudo adaptarse, a pesar de no haber logrado sumar. Y en carrera, sí, se mantuvo en la 7ª posición, no peleó con nadie. Carrera bastante aburrida para él, pero bueno, 6 puntos que para él le sirven para el campeonato. Y por lo menos Red Bull, que se lleva algo este fin de semana, más allá de los puntos que consiguió Verstappen en la carrera del sábado. 6º lugar para Oscar Piastri en una carrera que seguramente deja bastante que desear del piloto australiano, porque pintaba para más y al final por errores de McLaren no pudo hacer demasiado. Bueno, en la sprint terminó quinto el sprint terminó en la 5ª posición, el piloto australiano. Después en clasificación quedó cuarto. Y en carrera, en la primera largada se puso tercero. Y en carrera, en la primera largada, largó bien. Iba a adelantar a Russell, pero este lo bloqueó, provocando que sea adelantado por Leclerc. Así que queda quinto. En la segunda largada, ya con el neumático duro, intentando una estrategia arriesgada de parar poco en boxes, largó muy bien y se puso tercero. Después se detuvo en boxes. Su parada fue lenta, entonces perdió posición con Russell y posteriormente fue adelantado por Leclerc y por Hamilton. Así que no mucho para comentar de este fin de semana de Piastri, que si bien su estrategia claramente no fue la mejor, porque al principio, después de la bandera roja, parecía que McLaren apuntaba para un lado y improvisó durante la estrategia, provocando que se detengan boxes. Después la parada duró 5 segundos, una parada que tenía que ser rápida para mantener la posición con Russell y fue lenta y perdió esa posición. Después pierde posición con los Ferrari y la verdad es que comparándolo con su compañero, un fin de semana que deja bastante que desear. Y bueno, y es paradójico porque lo comparamos con el año pasado, que fue quizás el mejor fin de semana de Piastri desde que está en la Fórmula 1, con esa dominante victoria en Países Bajos. Y bueno, es una lástima por su parte que no haber conseguido el resultado que prometía ese coche, y aparte que de tener esa mala estrategia que bueno, nuevamente lo arruina al piloto australiano.
Quinta posición para Charles Leclerc, en otro fin de semana en el que Ferrari dejó que desear por decisiones estratégicas un poco extrañas que no se entendieron. En la sprint terminó segundo, adelantando a Norris, que me parece muy meritorio porque Ferrari se la jugó en largar con los blandos que no se desgastaron tanto, también porque la temperatura de la pista era baja y de hecho sobre el final de la carrera Leclerc adelantó a Norris. En clasificación quedó sexto el piloto de Ferrari y tuvo una muy buena largada, adelantando tanto a su compañero de equipo como a Oscar Piastri. Después en la segunda largada pierde posición con el australiano, para en boxes Piastri y unas vueltas después lo puede adelantar Charles Leclerc. Y sobre el final de la carrera, persiguiendo a Russell, ocurre el virtual safety car de Esteban Ocon, de su abandono. Y cuando ocurre el virtual safety car, Hamilton estaba tercero, Russell cuarto y Leclerc quinto. Los dos Ferrari se detienen en boxes, provocando que Russell esté tercero, Hamilton cuarto, Leclerc siga en la quinta posición. ¿Y qué pasa? Hamilton tiene obviamente mucho más ritmo que Russell, Leclerc lo mismo, ambos se acercan y hay una pequeña discusión sobre quién debería pasar, si lo debería dejar intentar el Leclerc adelantarlo a Russell. Y bueno, al final Hamilton, cuando parecía poder adelantarlo al piloto inglés, ocurre otro virtual safety car provocado por debris en pista del toque de los Williams, y después en la última vuelta no lo logró adelantar. De hecho, Leclerc quería intentar meterse y adelantarlo a Hamilton, pero no lo logró, y eso terminó con que ambos Ferrari queden fuera del podio. Y la verdad es que Hamilton, no tengo mucho más para mencionar, una estrategia que fue mejor pensada para Hamilton porque iba a ir a 2 paradas y probablemente le hubiese asegurado el podio, si bien esto es hipotético. Después en el virtual safety car aprovechó e hizo otra parada más y tenía mucho más ritmo que Russell, pero no pudo aprovecharlo, no pudo adelantar al británico y quedó en la cuarta posición. Tercera posición, y salvando un poco los muebles, tenemos a George Russell, que en el fin de semana estuvo todo el fin de semana mejor que Antonelli, menos el domingo, ya que vuelve a hacer la pole para el sprint, vuelve a ganar el sprint, vuelve a clasificar mejor que su compañero en la segunda posición. En la largada larga mal, la primera largada de la carrera larga mal, derrapa y para proteger a Piastri pierde posición con su compañero, con Antonelli. Después en la segunda largada tampoco fue una locura, no pudo mejorar tanto Russell. Aprovecha que Piastri tuvo una mala parada en boxes para adelantarlo. Después en el virtual safety car Mercedes decide no pararlo, sí para a Antonelli y de hecho Russell se pone segundo. Y acá viene mi problema con la carrera de Russell, que bueno, si bien llegaste tercero a Holanda en el campeonato, creo que es obvio que con el que estás peleando el campeonato es tu compañero de equipo. Tenés el auto para pelear el campeonato y es una oportunidad que tenés porque el año que viene es una incógnita. El año que viene no vas a saber si vas a poder pelear o no, si vas a estar muy lejos. Eso no se sabe. Y este año Russell es el que está peleando con Antonelli. Aunque Antonelli ahora esté lejos, me parece importante que siempre que cada oportunidad que tenga para sacarle puntos la tiene que aprovechar. Y esta vez el equipo le pide a Russell dejarlo pasar a Antonelli porque Antonelli estaba peleando el liderato con Norris. Y Norris, si bien no está todavía para pelear el campeonato, es verdad que McLaren mejoró mucho estos últimos 2 grandes premios, lo que lo llevó al piloto británico a ganar estas 2 carreras. Más allá de eso, yo creo que Russell se tenía que haber plantado. Respeto que Antonelli tenga oportunidad de ganar la carrera, pero quedaban muy pocas vueltas y había 11 segundos de diferencia. Y yo creo que se notaba que era muy difícil que Antonelli pueda obtener ese primer lugar. Y aparte que, si gana Norris tampoco es el fin de Mercedes, no es el con el que están peleando el campeonato. McLaren hoy no es una gran amenaza, entiendo que, quieran subsanar daños en el caso de que eventualmente lo sea, pero me parece que Mercedes, que Russell por lo menos, se podría haberle plantado al equipo y podría haberle dicho no lo voy a dejar pasar porque estoy peleando con el campeonato. Pero se ve que había algo hablado antes también y Russell tampoco estuvo del todo de acuerdo en radio, pero lo deja pasar igualmente. Después de la carrera dijo como que la decisión fue acertada de dejarlo pasar a su compañero porque estaba peleando por la carrera y él no tenía ritmo para defenderlo, y que el tercer lugar le sirvió porque tampoco tenía ritmo para defender a los Ferrari. Pero la verdad es que Russell me parece que le faltó un poco de personalidad, diría yo, de personalidad de decir yo quiero ser el piloto 1, no quiero ser el piloto número 2 y ser el escudero de Antonelli y dejarlo pasar siempre que tenga la oportunidad o lo que sea, porque es verdad que Antonelli también estaba peleando en cierta manera con Hamilton, que acababa de parar. Pero me parece que ahí falta un poco de mentalidad, porque hoy Russell, ya las redes se lo están tomando, que está bien que a Russell no le importa lo que le diga a las redes, pero lo digo como una manera de cómo lo ve el hincha o el fan de la Fórmula 1, que ya Russell se lo está tomando como
Bottas 2.0. Recordemos que en la etapa de dominación de Hamilton de 2017 a 2020, bueno, 2021 inclusive, Bottas era el escudero de Hamilton. Bottas era, si vos vas primero y Hamilton va segundo, gana Hamilton, salvo que hayas dominado toda la carrera o que no estemos peleando el campeonato con nadie y puedas permitirte la victoria. Hamilton es la prioridad. Y así fue toda la etapa de Bottas en Mercedes. Que siempre estar atento de que si Hamilton necesitaba que lo deje pasar o que defienda de manera excesiva a un piloto, el finlandés lo iba a hacer. Y ahora Russell es como que está tomando ese rol un poco más, siendo que la pelea por ahora del campeonato es entre los dos Mercedes, a pesar de que McLaren viene ganando las últimas carreras y Ferrari también está algo cerca. De hecho, Hamilton iba segundo en el campeonato hasta este gran premio, pero bueno. Poco más para comentar de Russell, que me parece que si bien los 15 puntos le sirven, podría haber mostrado un poco más de rebeldía. Y bueno, y más o menos expliqué cómo fue la carrera de Antonelli, que tenés ya la voz en las últimas, que quedó en el segundo lugar, que en la sprint quedó cuarto. No fue una buena carrera sprint de Antonelli, que estamos viendo eso últimamente. Siempre que hay fin de semana sprint, Russell lo domina y lo gana bastante bien. Antonelli le cuesta un poco más y después durante el fin de semana se acomoda. Quizá también por la falta de experiencia o mejor dicho, la muy buena experiencia que tiene Russell. Todavía le falta un poco para aclimatarse al coche en una sola sesión de práctica. Pero bueno, en la clasificación quedó tercero. En la largada adelantó a su compañero. Y después en la segunda largada adelantó a Norris y se puso primero. Durante gran parte de la carrera se mantuvo en ese primer lugar, pero con el neumático duro no tenía nada de agarre. Reportaba en la radio eso el piloto italiano. Y perdió la posición con Norris. Poco tiempo después de perder posición con Norris, ambos adelantaron a Hamilton, que le faltaba parar en boxes. Y ocurre el virtual safety car de Esteban Ocon. Tanto Antonelli como Hamilton se detienen. Norris se queda en pista. Entonces, bueno, por eso el pedido del equipo de Russell de dejar pasar a Antonelli. Al final Antonelli pasa, se coloca segundo y no estuvo ni cerca de alcanzar a Norris. No tuvo tanto ritmo como parecía que podía tener. Y finalmente queda en esa segunda posición. Finalmente ganador por segunda vez consecutiva y segunda vez en el año tenemos a el actual campeón del mundo, Lando Norris, que ha hecho un muy buen fin de semana de principio a fin. Si bien en la sprint larga segundo y pierde ese segundo lugar con Leclerc, en la carrera hace la pole, pierde la pole en la segunda largada con Antonelli, pero después se mantiene con bastante buen ritmo y puede adelantar de vuelta al piloto de Mercedes. Puede adelantar a Hamilton, que como dije antes no se había detenido. Y si bien hubo un momento de nervios de Norris en el virtual safety car, dudar y decir deberíamos haber parado porque ahora estoy un poco inseguro, el equipo no decidió no detenerlo en una decisión que fue acertada, a pesar de que a mí me parece que accidentalmente fue acertada, porque no creo que... Porque bueno, McLaren con las estrategias es a veces incluso peor que Ferrari, pero esta vez le funcionó no haberse detenido, ya que bueno, le salvó de estar en algún tipo de pelea en el final y se mantuvo primero con muy buen ritmo en esas últimas vueltas y finalmente ganó la carrera. Y ese fue el Gran Premio de Zandvoort, carrera que le voy a poner un 5,5 o un 6, lo voy a ver en edición eso, pero me parece que un 5,5 está bien, porque bueno, tuvo de todo, tuvo acción, tuvo accidentes, tuvo virtual safety car, tuvo variedad estratégica, tuvo buenos adelantamientos, no tuvo super clipping, no tuvo yo-yo. La verdad bastante bien Zandvoort, que bueno, se va por la puerta grande de la Fórmula 1. Y bueno, denle like al video, comenten qué les pareció, disculpen por el estado de mi voz y por quizás querer apurar un poco el video un poco más. Pero bueno, yo ya voy cortando porque son las últimas palabras que me quedan antes de estar más difónico todavía. Nos vemos en el próximo, se viene el Gran Premio de Italia, adiós.